cibersalud. Para seguir con el mundo artificial, podemos ver entonces cómo el artefacto, como característica total, entra dentro del proceso de identificación. Volviendo el mundo simbólico ya no como global, sino como un medio total, ese mundo de significaciones y dentro pues que nos enmarca dentro de la cultura. El individuo, al entrar en el artefacto como un medio totalizante, el individuo ya no es sujeto porque no se sujeta a la cultura, no necesita del otro ni de los otros, sino que simplemente es un individuo que se cosifica, que solamente para vivir y necesitar del objeto se necesita nomás él. Acá vemos como este tejido humano, este vínculo circular que llaman mis compañeras, se ve fragmentado porque ya no existe esta relación humana o relación global con el otro. Entonces es como la transfiguración permite como dar esta mirada desde una manera diferente como se deben tomar los objetos de la contemporaneidad. Acá el sujeto, como lo mencionaba anteriormente, se cosifica, por lo tanto el proyecto de vida que fue anunciado anteriormente ya no se llamaría proyecto de vida, sino simplemente proyecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como les comentaba ahora, el proyecto de vida da cuenta de un movimiento, de una interacción entre un ser y otro ser. En este caso, nosotros, como el ejemplo de la compañera, estamos interactuando en una conversación en Colombia, pero muchos individualizan en su celular. Eso es lo que nosotros denominamos proyecto, la pérdida de la interacción y por ende la pérdida de la vida como movimiento de interacción. Entonces, aquí empezamos a observar cómo se fragmenta la cadena. ¿Qué sucede? Nosotros ahora lo entendemos como temporalidad, ese vínculo entre el deseo y el objeto de satisfacción, entre el individuo sujeto y esa conexión con el mundo material. Ya no se ve como temporalidad porque ya no se guarda memoria de ese objeto, ya no se vincula, sino como que se ve como tiempo. ¿Qué sucede con eso? La transfiguración va a generar en el sujeto como esa adaptación autoplástica que el cuerpo del sujeto triunfe sobre sí mismo. ¿Cómo así? Se le da prioridad a la biología, al orgánico, al placer y no al gozo que implica un mundo simbólico del deseo donde yo pienso algo, hago algo para conseguirlo y lo consigo. Entonces vemos, el goce en cambio por satisfacción neurobiológica se rompe la conexión con el mundo material que es el mundo externo y se rompe la conexión entre un individuo y un sujeto que se realiza a través de los deseos. Entonces aquí es cuando nosotros hablamos el goce se pierde. ¿Por qué? El mundo simbólico, si no existe, si yo no estoy asumiendo imagos que me permitan relacionarme con lo exterior, sino que son imagos de cosas, que no hay interacción, entonces no hay forma de que un individuo aprenda a relacionarse con su entorno y se haga sujeto. Entonces ahora aparece un nuevo proceso, que incluso lo habrán escuchado en algún lugar, muchas personas lo habrán escuchado, el proceso de individualización. Entonces ya no hacen los procesos de identificación, sino de individualización. Ya no es el individuo sujeto el que va hacia el objeto a incluir, sino que es el objeto el que regresa al individuo sujeto a incluir, como para individualizar. Entonces, la transgresión aquí es donde aparece. Ahora van a entender por qué es importante diferenciar entre transfiguración y transgresión. La transgresión la podemos definir como un movimiento que desterritorializa y reterritorializa el sujeto. ¿Cómo así? En ese proceso de individualización, la transgresión de la materia va a hacer que el sujeto se quite de este vínculo circular, se haga individuo, y igual cuando tenemos movimientos culturales, todavía existe la cultura, ese individuo trata de volverse a insertar en ese vínculo circular. Sin embargo, ahí es donde uno puede evidenciar ciertas crisis de identidad que se pueden ver en la contemporaneidad. El goce, como lo mencionamos, se cambia por una satisfacción neurobiológica. Y acá, como ejemplo,
tenemos, esto es como un electroencefalograma. Entonces vemos cómo ese neuromarketing, el diseño de experiencias, cómo prima los sentidos y cómo prima como esa activación que voy a generar en el cerebro, más allá de cómo el objeto va a generar como una memoria en la persona. Nos quedamos en el inconsciente y no trascendemos hacia cuál es la importancia cultural de esos objetos, que hemos evidenciado también en las otras ponencias. Porque algunas personas son resistentes a quedarse con algo que diríamos ya pasó de moda. Hay un vínculo ahí. O porque vemos hoy en los jóvenes que ya no hay resistencia, sino que están desechando los objetos. Bueno, concluyendo esta parte o esta sesión que tenemos dentro del semillero, retomamos nuevamente el diseño, que es lo más importante, y pretendemos decirle al diseñador, si queremos seguir los procesos de adaptación y seguir con esa identidad, es muy importante tener, como anteriormente dijimos, esas tres características de manera equitativa: el factor utilidad, el factor belleza y el factor solidez. Porque, como pueden ver, cada uno de estos tiene como un diagrama geométrico en el cual, si por ejemplo la utilidad la extendemos mucho, las otras dos partes del triángulo no irían a cerrar, es porque no están en equilibrio. Teniendo en cuenta el diseño social, partimos que para mantener una estabilidad en la cadena, la creación de objetos requiere de la transfiguración de la materia y no de la transgresión. Bueno, como lo planteaba Mancini, desde el diseño social, la estética de la sostenibilidad se basa en la diversidad, en una nueva globalización que rompe lo total para volver a lo global, pasar del aislamiento de funciones y cualidades a las interacciones, y toma en cuenta los fundamentos del diseño, siendo el diseñador un vehículo entre los avances tecnológicos y las demandas sociales, un mediador entre el mundo natural y el mundo simbólico, un facilitador de la adaptación del individuo sujeto a través de su aporte al bienestar social y a la recuperación del goce perdido, en el fortalecimiento de la cadena a través de la resignificación de los objetivos del diseño. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver la reflexión, otra de las reflexiones que salió en el semillero, que también evidencia cómo esa pérdida de estética está influyendo en cómo la cultura se está observando, en cómo el individuo se está planteando en la vida. Bueno, buenas tardes, yo soy Laura Gómez, ponencia de asignatura interpolación dimensional, las consecuencias del comportamiento realista en el mundo femenino. Bueno, para una mejor comprensión de esta ponencia se debe considerar la existencia de un mundo ideal. Este mundo está previo al mundo material, que es una dimensión atemporal e inmaterial, que contiene las ideas o las formas perfectas o absolutas. Este mundo entonces es el que va a regir el comportamiento de la materia en el mundo femenino. Pero entonces aquí encontramos un gráfico que nos explica cómo esa plataforma en la que se construyen los algoritmos va a determinar el comportamiento del mundo material. Aquí encontramos cómo la materia va a manifestar esa representación ideal. Aquí vemos cómo el fenómeno natural ataca la perfección de esa idea, porque ella la recrea a partir de un medio en el que convergen las fuerzas, la energía y el tiempo. Bueno, entonces nosotros tenemos acceso al mundo real por medio del proceso epistemológico, es decir, el proceso de pensamiento complejo y profundo, por medio de nuestras facultades racionales e intelectuales. Cuando el individuo ya ha conocido la perfección del mundo ideal, entonces entra a comparar el mundo que habita, el mundo material, y se da cuenta que es un mundo que tiene un entorno caótico y desordenado.
Este mundo caótico y desordenado se percibe así porque el individuo no tiene la capacidad de descifrar esos algoritmos que rigen este mundo a nivel universal. Él solo es capaz de hacerlo por porciones, por eso recurre al método reduccionista. Entonces encontramos que él es capaz de encontrar todas esas fuerzas, energías y materias que convergen, pero solo en porciones de ese mundo material. Él no es capaz de hacerlo como de manera universal, porque el intelecto pues no es suficiente, no se ha encontrado un intelecto capaz de encontrar todos estos algoritmos. En la naturaleza es fácil a veces percibir esos algoritmos, esos patrones que yacen en este mundo ideal. Por ejemplo, en las fotografías encontramos patrones de crecimiento en espiral, o en la red fluvial, por ejemplo, encontramos un patrón fractal. Entonces, esta incapacidad del ser humano por comprender todos los algoritmos, que rigen este mundo, le generan desconfianza, porque entonces encuentra que no es capaz de manipular el tiempo. Al no ser capaz de manipularlo, se encuentra con el evento inesperado. Entonces, el evento inesperado que trae azar, trae incertidumbre y trae accidentes, lo que le va a generar desconfianza y temor porque esto se sale de su esfera de control. Para recuperar el control que ha perdido y que tuvo en el mundo ideal al acceder a la clave del intelecto, él decide crear un mundo artificial, porque es un mundo que le permite ejercer control y orden. Entonces encontramos que las ideas en el mundo ideal son perfectas y la naturaleza las reproduce de una manera imperfecta debido a que en ella convergen el tiempo, la energía y las fuerzas que la mencioné anteriormente. Pero el individuo considera que es capaz de reproducir unas limitaciones más perfectas aún que las que produce la naturaleza. Por ejemplo, damos el cuerpo humano. Entonces, cuando el hombre fue consciente de su cuerpo, el individuo se hizo consciente del cuerpo que tenía, se dio cuenta que era muy vulnerable frente a su entorno. Por lo tanto, decidió hacerle unas mejorías por medio del artefacto para prolongar su existencia en él. Es decir, que si no hubiera sido por la utilización de sus artefactos, pues no hubiera durado tanto tiempo en ese entorno, porque la naturaleza pues, le resultaba muy agresiva. Entonces, encontramos que cuando él está inmerso en un entorno artificial, tiene toda la capacidad de controlarlo y de manipularlo, porque es un orden que él mismo ha creado y que se desliga completamente del mundo exterior natural, porque aunque esté sobre esa misma plataforma natural, ya lo encierra y lo construye él mismo y se aísla completamente de él. Entonces aquí encontramos en estas imágenes formas en las que el hombre puede percibir que la naturaleza le puede parecer peligrosa. Concibe todos estos fenómenos como agentes de error o agentes de incertidumbre, de azar, de accidentes. Por eso, este tipo de fenómenos que no puede controlar, como el tiempo, las bacterias, pues, las catástrofes o pues animales feroces, entonces considera que este entorno es impredecible e incontrolable. Por lo tanto, él tiene la necesidad de poner ese orden racional en el mundo natural. Entonces aquí encontramos en las fotografías, vemos como en esa misma naturaleza se ven esas formas rectilíneas y como esos órdenes tan racionales, dejando la huella de que un ser humano impuso su racionalidad sobre la materia. Bueno, entonces encontramos que se genera un conflicto, porque el ser humano, el individuo, se compone entonces de su corporeidad, así como de sus facultades racionales e intelectuales. ¿Qué pasa? Que su corporeidad necesita del entorno natural para sobrevivir, pero su dimensión racional e intelectual lo motivan a crear un espacio, un entorno artificial que termina por agredir el natural. Entonces, al agredir el entorno natural, también termina por agredir su corporeidad. El segundo conflicto que representa para el individuo el mundo material es la imposibilidad de materializar una idea. Cuando usted genera una idea en su cabeza, esa idea nunca se va a poder materializar de forma perfecta o exacta como usted la ideó. Pero entonces existen procesos que me permiten una mayor
manual. Entonces, eso es lo que hace que el proceso de fabricación tecnológico predomine ante los artesanales, ante los manuales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando predomina la tecnología, esta sustenta en los sistemas de producción masiva, que funcionan a través del avance tecnológico. ¿Y qué pasa? El consumismo se sustenta de estos sistemas de producción masiva para serializar sus productos o aparatos tecnológicos. Estos aparatos tecnológicos terminan por enviar al individuo a una dimensión que es el tiempo libre. Este tiempo libre no es voluntario. Lo que pasa es que el individuo se encontró una vez aquí cuando vio que los objetos ya eran un poco más independientes de ellos, porque no necesitan de ese trabajo como operar, no necesitan de ese individuo operario para funcionar. Entonces ya él se encuentra en un campo de tiempo libre en el que pues, se vive una vida mucho más fácil y una vida con menos esfuerzo. Eso es lo que Mumford llama como el soborno. Entonces, ¿qué pasa? Que los individuos permitimos que este entorno artificial agreda al natural a cambio de una vida mucho más fácil y sin esfuerzo. Edgar Morin dice que estamos habitando en un entorno hiperprosáico, es decir, un mundo que se ha monetarizado, se ha clasificado, se ha sistematizado, se ha vuelto un mundo racional e artificial. Aquí pues mostramos un ejemplo de unas ilustraciones como lo podría ser la representación de lo que es este mundo que él describe, el mundo hiperprosaico, una plataforma gris, artificial y cuadricular. Entonces, para equilibrar estas dimensiones, él propone ensaltar la dimensión proyecto. Es la dimensión que cubre todos los aspectos sensibles y creativos, los del espíritu y los emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Que se debe hallar un equilibrio entre las dos dimensiones, porque sí debe haber una estimulación del aspecto intelectual y racional, pero también debe haber una estimulación del aspecto sensible. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se estimula el aspecto racional? Caemos en un mundo hipertecnológico como el que habitamos, porque el mundo es el control que desea la razón y el intelecto. Pero también debemos tener en cuenta la dimensión poética, porque no podemos rechazar como lo instintivo, lo natural, lo emocional, lo biológico y lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos concibiendo la impronta que genera la fabricación manual como un efecto, como un error. Estamos aceptando como una inferioridad frente a la producción de la máquina. Consideramos que el ser humano no es capaz de producir unos productos tan útiles y tan perfectos como lo haría la tecnología. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no debemos perseguir algo perfecto en la ideal, porque si no estamos habitando en un ideal, estamos habitando un mundo natural o material en el que no es necesario conocer todos los algoritmos, sino disfrutar de ellos y estimular la dimensión sensible sin la necesidad de conocer todo lo que va a pasar. Entonces, debemos hallar un equilibrio entre la razón, lo sensible y la materia. El diseño, obviamente, tiene que tener un ejercicio racional antes de realizarse, pero también debe incluir una manera en la que se pueda estimular el lado sensible. Y también, pues, a través de la materia, obviamente, que es el que se van a convertir estas tres para formar ese producto. Entonces, se propone un diseño para la dimensión sensible, en el que se prioriza eso espiritual, eso poético sobre lo racional, porque estamos habitando un mundo material fenoménico y no un mundo ideal. Por eso no debemos tratar de imponer idealidades y racionalidades sobre la naturaleza. Entonces, es un diseño que se conoce como el diseño enfocado en el humano, es un diseño que se enfoca en la experiencia humana a través de resaltar y exaltar sus emociones, sus sensaciones, sus perceptos, y sus afectos. Entonces, este tipo de diseño no se funda en el aspecto funcional, económico, tecnológico del objeto, sino que se funda en el humano, en ese usuario. Por lo tanto, no es un diseño que busca brindarle al usuario una sensación de orden o de control, porque lo único que pretende es estimular ese lado emocional, espiritual y
para que no se siga pretendiendo recrear algo ideal en un campo al que no pertenece. A continuación, nuestra ponencia, el viaje, la etnografía, una experiencia de aprendizaje fuera del aula, de los profesores Jorge Guerrán, Sandra Vélez y Alejandro Villa. Y
aunque tenemos, sobre todo desde el diseño industrial, como esa visión de la globalización, pues que conlleva producir en grandes cantidades y en grandes series para cubrir mercados globales, entonces siempre estamos mirando pues como el tema del diseño industrial hacia la uniformidad y hacia la homogeneidad para un mercado pues que tiene que responder y cómo entra aquí a jugar el tema de la artesanía, porque también es importante recalcar acá que no se pueden dejar a un lado los conocimientos ancestrales de esos grupos que son los que tenemos la oportunidad de conocer cada semestre. Eso que está en la compañía de la uniformidad y la homogeneidad, la artesanía resulta como un gran respiro en esa gran cantidad de productos que son exactamente iguales. Y retomando un poco la presentación anterior con Laura, sería un poco el ejemplo de esos objetos que van y que hablan de esa espiritualidad. Sería pues como algo que refresca eso igual que encontramos en todas partes, que aunque se va a insertar en ese mercado, quedaría pues como una cosa que llama un poco la atención y que va a nutrir también el alma. No solamente va a poner un bonito espacio, sino que va a generar una satisfacción en ese usuario consumidor. Digamos que el proceso, pues a grandes rasgos que se hace dentro del módulo es que se selecciona un lugar dentro del país. Hemos estado en lugares, Sandra, su plan, que no me acuerdo en este momento, Barichara, Boyacá, Urabá, en Antioquia, en el Carmen, en Rural, en Río Negro también, ¿cierto? Y este semestre que acabó en el eje cafetero y este semestre que están cursando en este momento están fueron al departamento de Cesar. Entonces se selecciona el lugar con un semestre de anticipación y antes de hacer ese viaje, esa inmersión, se les entregan a ellos, como les digo, estas herramientas que son las que vamos a socializar a continuación. Y también pues se hace como toda la revisión y vinculación de técnicas y de procesos y de materiales y de materias primas que pertenecen pues a esos grupos o a estas comunidades, que los estudiantes pues se acercan de manera muy respetuosa pues en el sentido de que es un ejercicio que se espera inclusive en algún momento que llegue a ser simbiótico, pues no solamente así y abstraer el conocimiento, sino de alguna manera pues para poder aportar en esa continuación del conocimiento pues a estas futuras intervenciones. Y por último, ya la conceptualización, donde se genera una colección que es la que se presenta al final del semestre. Esto es simplemente la introducción pues, del lugar que, como les digo, se trabajó el semestre pasado. ¿Cuál es ese objetivo entonces de que el módulo, de que los estudiantes del módulo hagan ese viaje? Es que ellos de verdad se puedan acercar a ese conocimiento y que puedan encontrar, o sea, que puedan hacer esa búsqueda y de esos referentes y de esos patrones identitarios que son los que ellos van a venir pues, al regreso, van a volverlos en conceptos que eventualmente se van a materializar en unos diseños, pero que toda la recolección de esa información lo hacemos entonces a través de herramientas empleadas en la investigación cualitativa. ¿Cuál es como el objetivo entonces de trabajar con este método? Pues la idea es que ellos observen, que lean, que descubran, que entiendan pues como la información y todos los datos que están indagando sobre las comunidades con las que trabajamos, para que al regreso, como les dije, puedan llegar a materializar como esos conocimientos. Digamos que una de las características del módulo es precisamente cuando hablamos del método etnográfico, no es simplemente hacer el listado de las herramientas, sino ir al lugar de los hechos. ¿Sí? Lo que significa es desplazarse. No es lo mismo, aunque los estudiantes
están de verdad en esta parte del país, se pueden dar cuenta pues, de si esa información que ellos habían encontrado previamente, cómo se contrasta con la que están encontrando en el lugar. Y la idea es que estando allá puedan encontrar, o sea, se puedan acercar más a la realidad. Otra manera de decirlo pues es como hacer investigación in situ, ¿sí? Y la idea es como que puedan conocer datos o información sobre esas comunidades en el ambiente natural. Cuando hablamos de un método etnográfico no es exotizar pues, la situación y irse a la comunidad más remota, más aislada, sino que uno puede hacer etnografía en cualquier parte, la puede hacer en una oficina, la puede hacer en una aula de clase, la puede hacer en un entorno doméstico, la puede hacer en una cafetería. En este caso nosotros escogemos hacerla en comunidades que, como les dijimos al principio, se caracterizan pues, por tener algún tipo de oficios y trabajos artesanales. ¿Qué es lo que esperamos que los estudiantes hagan una vez estén en estos lugares, o como fue en el caso de La Guajira? O sea, todo lo relacionado con la cosmogonía y con todos los aspectos que puedan ser considerados relevantes de estas comunidades. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de prácticas y hábitos de todo tipo, estamos hablando de estructuras sociales, estamos hablando de ritos, de costumbres, de indumentaria, de todo lo que pueda, de economía, de política, obviamente, de arte, de oficios, de técnicas, de todo, empaparnos y podernos acercar lo más posible a estos grupos, pero como les digo, es muy distinto cuando estamos en el lugar de los hechos. A la pregunta de qué observar cuando se está en campo, digamos que hay una preparación previa para poder salir y estar en ese lugar. Esta mañana lo comentaba en el coloquio de ética y diseño, y es entender claramente que no se trata de una vaquería, no se trata de ir y recoger y acabar, pues de alguna manera con todo, llevármelo en una maleta y trabajar solita en mi oficina, desarrollando unos productos que posiblemente sean muy exitosos, los vendan en las grandes tiendas y esas personas con las que tuve contacto ni se enteraron de lo que pasó. En este proceso de aprendizaje que hemos venido teniendo durante todo este tiempo, porque este taller existe hace muchos años, desde 2008 se le empezó a dar un carácter distinto, ha sido esa transformación, ha sido entender ese sentido de esa búsqueda de patrones. Entonces, para ello, para poder ir a campo y observar, hay que prepararse, hay que saber qué observar, que es todo lo que les digo con Pedro. Es en general todo. Se observa todo para poder identificar cuáles son esos elementos que se están repitiendo, lo que nosotros denominamos patrones de identidad cultural. Lo que se repite como si fuera una canción con un ritmo en el fondo. Y nos preparamos leyendo acerca de ese territorio, leyendo como si fuéramos un observatorio cultural bajo unas categorías y algo que los antropólogos y los gestores culturales también han denominado los subsistemas culturales. Los subsistemas culturales están divididos por lo religioso o las expresiones de ritual y ceremonial, la economía, en la economía está cómo es la producción, cómo es el intercambio, cómo es el mercado, las relaciones sociales o las relaciones interpersonales, la categoría de familia y en fin, cada uno de esos grandes categorías que van a empezar a proveer una información para el proyecto. Pero entonces en ese proceso de aprendizaje que les estoy diciendo que hemos tenido a lo largo de los años, es que inicialmente retomamos esa información y la replicábamos y digamos que la llevábamos a una forma. Ahora esa forma se tiene que devolver a la comunidad, se tiene que devolver o al grupo con el que estamos trabajando. ¿Cómo? Como una estrategia para el cuidado de la preservación de ese saber tradicional, como una estrategia para divulgar o como una estrategia de comunicación. Eso tiene que devolverse de alguna manera a ese lugar que nos brindó tanta información. Y entonces esa preparación de la observación es fundamental.
Por eso, en los tiempos en los que trabajamos no se hace la primera semana de trabajo, se tiene que tener un entrenamiento previo para ello. Bueno, acá simplemente está como la enunciación de las herramientas empleadas, que son el diario de campo, la entrevista, por ejemplo, la guía de entrevistas se diseña desde antes de salir a campo, como les dijo Sandra, no es que los estudiantes salgan y empiecen a mirar a ver a quién abordan o quién le preguntan, sino que ya tienen que tener como una guía pensada antes de salir. Y en el diario de campo hacen todos los registros de todos los recorridos, cosas que no puedan tomar, materiales, cualquier cosa que se pueda plasmar desde el registro gráfico lo hacen. Obviamente la observación simple, la entrevista y la cartografía, que también ha sido una herramienta que hemos implementado en los tres últimos semestres, creo, y ha dado muy buenos resultados. También la recolección de materiales y de imágenes, pues no dejamos a un lado como este ejercicio también de ponernos las gafas y mirar como diseñadores, que también ellos socializan al regreso a modo de una pequeña exposición, y eso también enriquece mucho como ese alfabeto visual con el que ellos llegan a conceptualizar después. Y una vez, esto no simplemente pues como formatos de la guía de entrevista o de la carta de clasificación de materiales, que como les digo, ellos diseñan antes, elaboran antes de salir al campo. Y después de aplicar estas herramientas, ¿qué se espera? Que ellos ya después de hacer esa lectura detallada y profunda en la que logren obtener esos rastros identitarios a través del estudio y reconocimiento de las representaciones de esa comunidad, pues, o de ese grupo, puedan llegar a plasmarlos y a volverlos conceptos que puedan eventualmente ser materializados en diseños o en colecciones de objetos, como los que les vamos a mostrar a continuación, que quería mostrarles todos porque el tiempo no nos da, pero también, como les decía ahora Sandra, no es simplemente irnos a empapar de cuáles son sus gustos y cuáles son sus preferencias y cuáles son sus colores y cuáles son sus técnicas, también es conocer esa realidad social. En el caso de La Guajira hubo un choque muy fuerte, pues que yo creo que todo el grupo lo tuvimos, y fue el tema del agua. Eso pues nos permitió conocer un poquito más de esas realidades pues, que no conocíamos a través, por ejemplo, de los paquetes turísticos, y que solamente estando allá nos dimos cuenta de algo que ya el resto del país se dio cuenta hace poco. Después, inclusive, eso fue uno de los nortes frente a la colección. Obviamente seguimos en el reconocimiento y en la valoración de ese saber práctico encontrado, pero también todas las situaciones, incluyendo las buenas y las no tan buenas, como el tema del agua, fue uno de los elementos muy importantes que se trabajan en la colección que hicieron los estudiantes. Este es el resultado de desarrollo de unos productos que tienen que ver, aquí está uno de los autores de la colección. ¿No está haciendo tu clip? El tema de la cerámica, de la tenería, también pues se trabajaron acá. Y esta, yo creo que en la última diapositiva, no aparece más. Bueno, esta. Precisamente este era como un reclamo a desafortunadamente la calidad de la imagen de la foto no deja ver, pero el estampado que tiene el vestido son todos los peces muertos y todos los corales pues secos que contaban de alguna manera la historia de otra de las caras de La Guajira. Yo como para concluir, ya mis compañeras explicaron muy bien con el proceso que realizamos en el módulo, pero quería concluir con algo que para mí es muy importante, y es la invitación que hacemos nosotros como docentes a los estudiantes, que es para alejarse de esa idea mercantilista que vende los agentes de turismo de los lugares, y podemos acercar de una manera más crítica, además como haciendo alusión al tema de estos coloquios, de una manera más crítica y directa a esos lugares, de manera que
podamos realizar, como podamos ampliar, los estudiantes puedan ampliar también esos horizontes y puedan realmente comprender y entender no a los usuarios, sino a las personas, cómo son, desde su valor, desde sus defectos, en cómo habitan sus lugares, y de esa manera creemos que los objetos, que además que es la intención del módulo, que es reafirmar esos valores de identidad de X región a la que estemos investigando, esos objetos que se realicen van a ser mucho más certeros y cercanos. Y lo otro, que yo siempre lo hago una reflexión cuando hemos salido en los viajes, al final uno siempre tiene una reflexión que me parece vital, y es ese aprendizaje personal. Al salir de la burbuja, el desligarnos de lo que somos acá y no viajar en estrato 5, en un avión y en una van todo el tiempo, sin preocuparnos, sin querer e interesarnos por conocer a la persona que vive en ese lugar, y en el cómo y el por qué. Yo creo que es muy importante para el crecimiento personal, y desde la formación dejamos no solo en la formación para el proyecto, sino en la formación individual del estudiante, y creo que ese es de los valores más importantes que tiene el viaje y en el proceso, en el proyecto, pues, que realmente al final es lo más importante. Muchas gracias. Continuamos entonces con la ponencia Gestionando la cultura del diseño de nuestro invitado de México, Carlos Ramírez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y en lo que está la imagen atrás, ya ven que luego las imágenes ahora no van a hacer mi pregunta. Quiero comenzar por platicar sobre pues estas circunstancias que nos llevan a estar aquí, y pues definitivamente nos escuchaba la primera vez que leí, y debe ser la única presentación que está viendo. Estar en este espacio es cultura, visitar, si esto es como yo quisiera creerlo, un espacio de convivencia, de conocimiento y de reflexión. Veo el mural, veo la arquitectura, y yo la encuentro bellísima. Probablemente ustedes que transitan por aquí, o si es una zona a la que ya no recurren con tanta frecuencia, probablemente hasta ya ni siquiera le pongamos atención, pero obviamente la investigación que hacen todos nuestros colegas, la invitación a viajar, la invitación a observar, creo que todo esto genera cultura. Entonces, el punto particular que yo les quiero plantear alrededor del diseño tiene que ver con qué nos lleva a hacer diseño en cualquiera de sus facetas o escenarios a nosotros, y qué ocurre en América Latina. Mi primera pregunta para ustedes sería si realmente estamos conscientes, uno de nosotros desde el punto de vista particular, como creadores, creativos, ya sea de narrativa, gráfica, de producto, de sonido, de imagen, como quiera que sea, si estamos conscientes de todo lo que puede hacer el diseño por la economía, si lo que puede hacer por la sociedad es algo que nos conmueve, nos compromete. Por supuesto que por los usuarios, nosotros a lo largo de nuestra formación siempre nos enfocamos en esta parte con el usuario. Y luego está esta nota en donde hoy el diseño lo entendemos nosotros tan bien que en alguna otra circunstancia está pensado que es una religión para nosotros, los que ejercemos el diseño. Nos gusta tanto, nos apasiona tanto, que lo entendemos como parte de esta vida cotidiana, y quienes lo viven a nuestro alrededor, todos aquellos que están ligados por profesión directamente al diseño, lo asumen también. A mí me gusta hacer esta reflexión, la verdad, muy básica. Nos levantamos en la mañana en un espacio diseñado, con un producto diseñado, y lo siguiente que hago es moverme
pues ya sea al baño, a la cocina, y sigo tomando estos mensajes de diseño a lo largo de todo mi día. Lo último que hago al cerrar mi día, ahora yo estoy en un hotel, pues es otra vez, ¿no? Llegar a un entorno diseñado, con un mensaje gráfico, para dar con el piso de la habitación y meterme en un producto, una vez más, diseñado, ¿no? La cama. Aquí me queda clarísimo que nosotros somos herederos de una trayectoria, de una historia de diseño que es longeva, ¿no? Nos podemos ir a los jeroglíficos, nos podemos ir a las cuevas, a los árboles, o nos podemos ir a las puntas de piedra que nos mostraban en la primera ponencia. La verdad es de que somos herederos, asumámoslo, de una historia que ya está escrita desde hace mucho tiempo atrás. Ayer alguien me preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el diseño en México? Ahora les voy a contar, pero en términos muy generales, esta cultura de diseño ni siquiera tendríamos que luchar tan complicadamente para explicarlo, para vivirlo. Los nombres, no puedo omitir que incluir a Jaime Gutiérrez, ¿no? Este ponente de la tarde de ayer, que la verdad es maravilloso está aquí, ¿no? Esta persona de la lavadora con la secadora arriba. Y la verdad es que hoy podemos ir a estas ciudades del mundo. Hoy en la mañana estuve con mis compañeros de Todo Mono y Mauricio, uno de los profesores en el Museo de Arte Moderno, pero hoy vamos a los museos y encontramos imagen gráfica, espacio arquitectónico y objeto. Y eso es algo que a mí me maravilla, ¿no? Pónganle el nombre del museo que quieran, no alcanzo a entender cuál será el museo local, pero afuera, ahora en el Museo de Arte Moderno estaba esta tienda del museo y están los objetos, está pues, las impresiones, el libro, el documental sobre lo que se ha exhibido en este espacio. Y esto lo encuentro relevante porque eventualmente pues, ya no voy yo pues, únicamente a ver arte, ¿no? Esta idea en la que el cuadro, la escultura es lo único y la cultura, el arte, generacionalmente a los jóvenes de México les da flojera. Ir al museo no, porque mejor me voy, en México decimos el antro, ¿no? Ir a tomar la copita, ir a bailar, irme con mis amigos. Entonces, esta idea de compro un libro, híjole, no, pues mejor me voy y pues me compro la botella de cerveza o el vino tinto, ¿no? Y me compro los quesos. Y al final de cuentas, esa cultura de diseño somos nosotros los que siempre la peleamos, pero a veces somos los que no lo fomentamos. Me encanta ver este espacio, me encanta ver este evento de la universidad, en donde tanto profesores, ahora entiendo que personas que vienen a estas ponencias porque la propusieron y no era esta invitación por parte de la universidad, sino porque simplemente dijeron, en México decimos me prendo, ¿no? O sea, me entusiasmo, me animo, porque quiero compartir, porque hay algo que vale la pena del trabajo que yo he visto, de las experiencias que yo he visto, y la verdad es de que pues, esto es lo que creo, ¿no? Nosotros lo entendemos, pero no todo el mundo allá afuera. Y ayer hablaba con algunos de ustedes sobre el escenario industrial y las empresas, pero también creo esto, ¿no? Si han visto este documental, pues habla básicamente de cómo los objetos son esta parte cotidiana de nuestras vidas. Y bueno, yo que vengo de esta segunda ciudad en México, ayer también, ¿no? Les anticipaba, le encuentro tremendas similitudes a Medellín. Guadalajara es una ciudad de 6 millones de personas que en los últimos 30 años ha crecido de tener 2 universidades que ofertaban diseño gráfico, diseño industrial, a tener ahora por lo menos 5 universidades muy importantes y fuertes, pero por lo menos alrededor de otras 6 medianas o chiquitas que ofertan alguna clase de diseño gráfico industrial, y por lo menos otras 20 que ofrecen cursos relacionados con el diseño. Estamos hablando de alrededor de pues, 30 y tantas academias o institutos en donde puedo aprender algo relacionado con el diseño, así, ¿no? De manera muy, muy general. Guadalajara es una ciudad en donde la gente joven, por tanto, pues está presente, la gente viene aquí a estudiar, y pues la verdad es de que de pronto comienzas a tener cada vez más grande esta población de diseñadores, pero difícilmente puedes tener los empleados a todos, y creo que este fue un tema que se trató en la plática de la mañana en la universidad, pues empleados en una transnacional, en una empresa enorme, haciendo este diseño corporativo. Entonces, pues aquí la verdad es de que no me puedo enfocar únicamente en lo que es la experiencia de Carlos, Julián, Mauricio o Silvio, sino en realidad lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros, porque somos muchos. Y a partir de ahí, pues creo que es importantísimo tener asociaciones de diseñadores. Creo que el diseñador, y no debe ser
una diferencia abismal en Colombia. Eventualmente somos muy celosos de nuestro quehacer. Yo no digo con quién trabajo porque no voy a ser que me robe el cliente. Yo no digo cuánto cobre porque no voy a ser que cobres más barato. En vez de generar una sinergia que apoye lo que yo considero debe ser la cultura del diseño. Segundo, creo que las universidades pues, son este semillero y gestan todo este conocimiento, pero también creo que no nos pueden dar todo el conocimiento en casa. Creo que muchas cosas las tenemos que aprender por fuera. Yo ya he platicado de procesos, idioma y programa CAD. La verdad es que tengo que aprender por mi cuenta. Y no es que haya sido una carencia, una deficiencia de mi formación, simplemente pues había tanto que elegir que bueno, cada uno ponemos estas prioridades. Y la verdad es de que este mensaje al final del día no solo debo de vender al diseñador, creo que nosotros tenemos comprada y entendida la idea de por qué el diseño sí, pero sí debe de llegar a las empresas y al gobierno. Hace más de 15 años en Guadalajara nosotros comenzamos a trabajar pues, de una manera colegiada, organizada, sistematizada, junto con universidades, y lo primero que quisimos hacer fue pues, llevarlo a la industria y al gobierno. Aquí simplemente esta fue una decisión particular nuestra. Hace un rato platicaba con Julián y él me comentaba, bueno, yo en algún